Bueno, buenos días, un saludo a los que están aquí conectados. Eh, ¿Cómo les fue ayer con el examen, con el alboroto de que se estaba cayendo la plataforma? Yo tuve que hacerlo dos veces, profe, en realidad, porque el primer intento, en realidad salieron algunas preguntas de dieléctricos. Entonces, bueno, igual lo intenté hacer dos veces y ya pues a la segunda ya todas las preguntas estaban dentro de los temas que estaban incluidos en el examen. Ok, ok, sí. Bueno, ya por ahí alguien me hizo un reclamo de una pregunta que le salió con un dieléctrico. Entonces, igual, es decir, si ustedes tienen una pregunta con eso, ¿verdad? Me mandan el pantallazo que se vea el número de la pregunta, ¿verdad? Para entonces yo anotarlos y hacerles la corrección en la plataforma, es decir, darles el punto cuando vuelva a entrar ahí al informe del calificador, ¿verdad? Lo de ayer fue extraño porque el sábado la plataforma estaba funcionando muy bien. Yo me metí en la noche y todo estaba bien. Y todavía me dice el coordinador que el domingo él se levantó como a las 5 de la mañana, porque él hace ciclismo, y revisó y todo estaba bien. Parece que comenzó a fallar propiamente un poco después de la hora o sea, de la hora de inicio del examen, ¿verdad? Y los que se metieron temprano, pues se toparon con esa situación, ¿verdad? Y luego parece que la prueba se cerró. Algunos profesores de la cátedra tomaron la decisión porque no podíamos contactar al coordinador, pero algunos aislados tomaron la decisión de que se cerrara la prueba, ¿verdad? Cosa que yo no estuve de acuerdo. Yo les dije que no la cerráramos, pero pues se cerró y luego se volvió a abrir. Parece que se dio tiempo hasta medianoche para las personas que quizás trabajaban o algo así, ¿verdad? Pero igual hubo suficiente tiempo para hacerlo. Bueno, como ustedes saben, esta semana que viene, el próximo domingo, eh, es la última prueba, ¿verdad? Quedó así por una situación especial de fechas, ¿verdad? Porque también necesitamos hacer la semana que viene las reposiciones. Y esas reposiciones se van a hacer todas juntas, ¿verdad? Entonces, eh, pues por un asunto de fechas, ¿verdad? Se tuvo que poner así. Entonces, pues yo lo que les había dicho la semana pasada es que vamos a hacer un repaso hoy de algunos de los temas que ya se han visto de estos últimos dos capítulos, ¿verdad? Este material que viene, jóvenes, o sea, esta prueba que viene de este material, mejor dicho, me parece a mí que es la que tiene menos dificultad de todos los temas del curso, porque muchos de los problemas son básicamente sustituir números. Lo único es que en estos problemas hay que tener cuidado con las unidades y con las conversiones a la hora de expresar esas unidades. Entonces, ese es el principal problema que hemos visto durante años en estos temas, ¿verdad? Que son fáciles, ¿verdad? Pero el estudiante se le olvidó, qué sé yo, convertir la densidad de los portadores de carga, se la dieron en electrones por centímetro cúbico y así la usaron. Entonces, le da una opción que está en la plataforma, ¿verdad? Porque el que hace la pregunta, ya yo les había dicho a ustedes, piensa en esa opción, ¿verdad? Entonces, si usted no tuvo la precaución de convertir centímetros cúbicos a metros cúbicos y lo deja así, le sale una respuesta, o sea, una opción que está ahí en la plataforma para que usted la marque y está equivocada. Entonces, en estos temas que viene mucho es el cuidado con el manejo de las unidades. Bueno, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Todo está bien. Ok, si no me escuchan o algo así, me escriben en el chat, ¿verdad? Para yo darme cuenta a ver qué hago. Porque a veces este conector que tengo como que se clocha, ¿verdad? Y deja de funcionar. Bueno, entonces, recordemos, jóvenes, quería volver a retomar lo del carga y descarga. Entonces, recuerden las ecuaciones de carga para la carga y para la corriente, y las de descarga.
Entonces, es muy común que aquí le hagan una pregunta, como por ejemplo la siguiente. Dice que considere un capacitor que tiene una capacitancia C que se descarga a través de un resistor de resistencia R, como el que vimos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, la pregunta que le hacen es, ¿después de cuántas constantes de tiempo? Recuerden que constantes de tiempo se refiere, cuando le hablan de constantes de tiempo, se refiere al tau, ¿verdad? El tau, recuerden que es la constante de tiempo, ¿verdad? O sea, el tiempo que tarda el capacitor en cargarse o descargarse. Entonces, muchas veces esa pregunta se la hacen así, ¿después de cuántas constantes de tiempo? O sea, lo que le está diciendo es que calcule el tau. Pues en esta pregunta en particular le dice que después de cuántas constantes de tiempo, la carga en el capacitor es un cuarto de su valor inicial. Le pueden poner cualquier factor ahí, o sea, cualquier fracción, la mitad, la tercera parte, un cuarto. Lo que uno tiene que interpretar aquí es que cuando se descarga, como le está diciendo que se descarga, la ecuación es esta. Q de T es igual a Q mínimo, perdón, Q inicial, E a la menos T sobre tau. Siempre recuerden que el tau es R por C. Entonces vean que en el argumento de esta función, esto es una función trascendental, o sea que no puede tener unidades, ¿verdad? El argumento es adimensional. Vean que las unidades de tau son segundos y las unidades de t pues son segundos, ¿verdad? Entonces cuando le dice que después de cuántas constantes la carga el capacitor se reduce en cuarto de su valor inicial, lo que le está diciendo es que la Q de T es la Q inicial entre 4. Y eso lo igualo a Q inicial por E a la menos T sobre tau. ¿Ok? Y entonces de aquí, pues cancelamos las Q. Y me queda un cuarto es igual a E a la menos T sobre tau. Entonces, eso es algo que es del colegio, ¿no? Es decir, cómo despejar el argumento, pero curiosamente, en estos exámenes, por la presión o lo que sea, se le olvida a uno cómo despejarlo, ¿verdad? O lo hace mal. Entonces, es simplemente tomar logaritmo natural en abonados, ¿verdad? Y aquí me queda logaritmo natural de E a la menos T sobre tau. Y ahí esto es negativo, ¿verdad? Negativo porque el numerador es menor que el denominador, pero eso no importa porque eso se lo resuelve la calculadora. Ahora bien, yo les aconsejo mejor que no le dejen toda la calculadora, es decir, mejor haga usted a pata, como dicen por ahí, ¿verdad? Haga la pata y luego, si quiere, verifica con la calculadora para que no vaya a cometer un error. Entonces aquí el exponente se baja y entonces pues ya vemos aquí que los menos se van y el logaritmo natural de E es 1 porque es la misma base, ¿verdad? Hay una propiedad que dice que el logaritmo de C en base C de C es 1, ¿verdad? Y finalmente lo que me queda es el logaritmo natural de 4 es igual a ya ahí lo que hay que hacer es despejar el tau. ¿Ok? Perdón, el t. Entonces, porque le está diciendo cuántas constantes de tiempo. Entonces, el t aquí sería de pasar la constante del capacitor a multiplicar. Y aplicar eso a sacar el logaritmo de 4. Y el logaritmo de 4 es 1.39. Entonces, la pregunta después de cuántas constantes de tiempo, pues resulta que el factor no es entero, ¿verdad? Entonces, es después de 1.39 veces la constante de tiempo. Y esa es la respuesta.
¿verdad? Entonces, este factor va a cambiar dependiendo de las características del capacitor, sobre todo la capacitancia y la resistencia. ¿De acuerdo? Porque, pues, tiene este circuito que estamos estudiando en este capítulo, tiene la particularidad de que tenemos la resistencia, o el resistor en este caso, y el capacitor en serie. ¿Ok? Entonces, no puede venir algo que esté en paralelo, por ejemplo, sino que el que estamos estudiando es el caso del capacitor conectado en serie con el resistor. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Está claro? Ok. Bueno, entonces, voy a borrar por aquí. Igual, esta pregunta se la pueden hacer para la energía, ¿verdad? Entonces, para la energía es lo mismo. Por ahí en el libro, podrían comentar algo así también. Recuerden que la energía, hay una pregunta, dice, la energía almacenada en el capacitor disminuye con el tiempo conforme el capacitor se descarga. Entonces vean que la energía en capacitores, disculpen un momentito. La energía en capacitores se puede calcular con esta fórmula, Q cuadrado entre 2C. ¿Ok? Pero recordemos que aquí en este tema, esta Q es función del tiempo. Entonces es más apropiado escribir la U de esta manera, U en función de T. Y esto va a ser Q de T al cuadrado entre 2C. Ok, la dependencia de la energía potencial eléctrica es de la carga directamente, ¿verdad? Ahora, aquí hay que tener cuidado si esto es carga o si es descarga. Y ese es un error común en las preguntas, ¿verdad? Es decir, lea bien la pregunta, la redacción, a ver qué le sugiere. Ahora, hay algunas preguntas que no le dicen directamente que se está descargando o que se está cargando, sino que la redacción cambia un poco, pero le sugiere qué está pasando. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es importante que uno pueda escoger bien la Q que va a utilizar, ¿verdad? Si es la Q de carga, recuerden que la Q de carga es la Q máxima por un factor que es 1 en C a la resistencia octava. Y la descarga es la que acabamos de ver aquí, ¿verdad? Es la Q inicial, la carga inicial con la que empieza a descargarse el capacitor, ¿verdad? Por E a la menos T sobre T. Entonces, cualquiera de esas dos expresiones la podemos poner aquí. Y entonces hay que elevarla al cuadrado, tener cuidado con ese exponente a la hora de meterlo aquí, ¿verdad? Y la otra cosa que le pueden preguntar es potencia. Le podrían decir la potencia que genera ¿cómo se dice? La potencia que genera la batería, que está conectada en serie con el capacitor y con la resistencia. Entonces, esa potencia, cuidado, no la confundan, esa potencia aquí es una potencia instantánea, entonces es de U de T. Entonces, lo que seguiría es, si uno conoce la U en función del tiempo, la potencia que le están pidiendo es una potencia instantánea de U de T. Entonces, aquí habría que derivar la U. ¿Ok? En este caso, ¿verdad? Estamos hablando del caso en donde la carga y la corriente son funciones del tiempo. Entonces la potencia a través de la energía potencial eléctrica se vuelve o es una potencia instantánea. Pero recuerden que también vimos potencia disipada a través de la resistencia, ¿verdad? O potencia generada por la FEM. Entonces esa potencia generada en la FEM yo la calcularía mejor con I por delta 1 o I por FEM. Ok, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Bueno, que aquí estamos tomando en cuenta el efecto de una resistencia interna del dispositivo con el que se hacen las mediciones en el
en el circuito que usted tiene ahí, ¿verdad? Es decir, usted tiene una fuente conectada al circuito, un capacitor, una resistencia, y usa un instrumento de medición para comparar. Es el multímetro, ¿verdad? Entonces, con el multímetro, uno puede tocar las terminales de la resistencia o del capacitor para comparar la caída de potencial a través de cada uno de esos dispositivos. ¿Compararla con quién? Bueno, con la fuente de poder, ¿verdad? Que es la que está aportando esa diferencia de potencial. Entonces, si no le mencionan nada de la resistencia interna, ¿verdad? Entonces no hay que suponerlo, porque, es decir, debería uno conocer el valor. ¿Ok? Bien, entonces les decía que se puede calcular la potencia así, ¿verdad? O también como potencia disipada, que es I cuadrado por R. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado ahí a la hora de ver cómo va a calcular la potencia, ¿verdad? ¿Alguna duda? Está bien. Bueno, vamos a pasar a hacer un problema más de tipo. Para repasar este material. Las preguntas en la plataforma relacionadas con Kirchhoff puede ser que le den un circuito, como el que yo voy a hacer ahora. O sea, le dan la figura con todos los datos y le dicen, ok, las tres corrientes son tal, ¿verdad? Entonces, vean que en Kirchhoff, por lo general, si le dan la figura ya con los tren, ¿verdad? Lo que va a pedir son las corrientes. Entonces por aquí le dice que va I2. Por aquí dice que pasa I1. Esta resistencia vale 10 ohms. Esta vale 20 ohms. Y esta vale 30 ohms. Y las baterías están invertidas. Aquí es menos más, aquí es más menos. Entonces esta FEM vale 9 voltios. Y esta de aquí vale 15 voltios. Los que ya llevan circuitos y algunos de ustedes de ingeniería eléctrica, pues, el problema ya hay un montón de métodos, ¿verdad? Para hacerlos quizás más rápido, ¿verdad? Entonces, como es un examen de marca con X, ¿verdad? Pues aquí el procedimiento no es evaluado, ¿verdad? Si fuera un examen de desarrollo, pues sí, le decimos al estudiante que lo haga por Kirchhoff, ¿verdad? Es decir, que no use ningún método de los que ven en los cursos de circuito, ¿verdad? Pero aquí no hay problema, porque es decir, lo que queremos es llegar a la respuesta que está en alguna de esas opciones. Bueno, el problema le dice que tiene esas tres resistencias y que es un circuito multiloco. Es decir, o sea, le está diciendo que tiene varias mallas, ¿verdad? Bien, entonces dice, utilice las reglas de Kirchhoff para hallar las corrientes. O sea, que aquí lo que le está pidiendo es que el común aquí es que calcule I1, I2, I3. La semana pasada vimos un convenio para asignarle los signos a las ecuaciones, ¿verdad? Entonces, ese convenio cambia de un libro a otro. Entonces, dependiendo del libro que usted esté usando, puede ser que el convenio se lo invierta. Yo estoy usando el convenio que usa el server, ¿verdad? Bueno, entonces, recuerden que en
En estos circuitos les dicen así multilock porque tienen varias mallas. En este caso, ¿cuántas mallas tiene ese circuito? ¿De cuántas mallas se compone? ¿Cuántas ven ustedes ahí? Son dos. No. Son tres. La malla de arriba, la malla de abajo y la malla externa, si le quito esta parte de aquí. Eso realmente tengo tres mallas. ¿Okay? Pero para resolver el problema yo solo necesito dos. Porque necesito para hallar las tres corrientes, vean que son tres incógnitas, ¿verdad? Entonces necesito únicamente tres ecuaciones, ¿verdad? Para resolver el sistema. Entonces aquí, si yo uso las tres mallas, me sobraría una ecuación. Entonces no es necesario. Entonces, ¿cuáles mallas uso? Las que uno quiera. La 1 y la 2, o la 2 y la 3, o la 1 y la 3. Pero tiene que escoger dos. ¿Ok? Porque esas dos es para analizar la malla con la ley, con la segunda ley de Kirchhoff. Y hay otra ley, la primera ley de Kirchhoff, que es para asignar las corrientes. Entonces, en estos problemas, en el examen le pueden poner esta misma figura y no le dan la dirección de las corrientes, que por cierto aquí me faltó el sentido de recorrido. Entonces vean que en esta figura a uno le dan todo. Es decir, le dicen que la corriente I1 va hacia la derecha o va en sentido horario. Ven la notación. Mejor es decir horario, ¿eh? Porque la corriente va haciendo esto. ¿Ven? Esta también va en sentido horario y esta también va en sentido horario. Podría ser que esta vaya al revés, sí, pero eso sí, ya le dan la figura así. Ahora, si no le dan las corrientes, o sea, si no le dicen este sentido, uno tiene que ponerse. Entonces, ¿cómo hace uno para saber qué sentido tiene? No hay forma de saberlo. Entonces, uno lo que hace es que plantea. Es decir, va a un nodo, los nodos es donde la corriente se bifurca, escoge un nodo de estos, cualquiera, puede ser este o puede ser este. Y entonces uno dice, bueno, en este nodo está entrando la corriente o está saliendo. ¿Y cómo hace uno para poner eso? Lo pone, o sea, simplemente lo pone. Lo que va a pasar es que si cuando resuelve todo el problema, alguna de esas corrientes le da negativa, lo que significa es que realmente el sentido que yo le asigné no era el correcto. ¿Quiere decir que el problema está mal hecho? No. Simplemente que usted escogió el sentido mal, que no tenía forma de saberlo antes de resolver el problema. Entonces, en estos problemas, si usted hace toda la álgebra bien, la magnitud de la corriente le va a dar siempre la misma. Solamente que si escogió mal el sentido, le va a dar negativo. Ok, entonces ahí hay que tener cuidado, porque en la plataforma hay preguntas que le dan opciones combinadas. Entonces puede ser que le den en una corriente negativa que usted la haya encontrado y piense que esa es la opción, ¿verdad? O al revés, que piense que no lo es. Entonces se presta para confusión, ¿verdad? Entonces aquí hay que también tener mucho cuidado la pregunta como tal, porque le puede decir cuál es el sentido real del recorrido de la corriente, horario o antihorario. Entonces cuando usted calcula, cuando usted resuelve el sistema, ¿verdad? Si la corriente le dio positiva, esa corriente que le están pidiendo, entonces sí, estamos bien, es el sentido horario. Entonces ahí no hay problema, pero si le da negativo, quiere decir que realmente estaba circulando en sentido contrario. Entonces tiene que fijarse en las respuestas de la plataforma, que coincida con la situación real del problema. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, usando la primera ley de Kirchhoff, recuerden que la primera ley de Kirchhoff lo que dice es que la suma de las corrientes en un nodo es igual a 0. Ok, entonces yo escojo este nodo de aquí, como les decía, y ya me dieron el sentido. Pues en ese nodo yo veo que la corriente I1 entra, la corriente I2 entra, y la corriente I3 entra. O sea que todas entran. Bueno, pues ya dijimos con el convenio que todo lo que entra es positivo, ¿verdad?
Por lo tanto, al hacer la suma de las corrientes sería I1 más I2 más I3 igual 0. Ok, y entonces yo de ahí puedo escribir esta ecuación así como I1 es igual a menos I2 menos I3. ¿Qué pasa si yo le cambio los sentidos, los signos, perdón, a las corrientes, teniendo este diagrama? Es posible que llegue a un error. Entonces, cuando le dan los sentidos ya en la figura, úselos así. Es decir, no los intente cambiar. Ahora, si no le hubieran puesto esto, el I1, el I2, el I3, ahora sí usted póngaselos a gusto suyo, ¿verdad? Puede escoger que la I1 salga, que la I3 entre y que la I2 entre. O sea, cambiarle el sentido a la I1. Nada más. Pero eso ya depende de cómo uno lo quiera poner. Bueno, vamos a la segunda ley. La segunda ley lo que le dice es que la suma de los voltajes tiene que ser igual a 0. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de los delta V nos referimos a los voltajes de las baterías, las FEM, y también perdón, las caídas de potencial en la resistencia, en las resistencias que haya. Okay, entonces yo aquí escojo, como les decía, dos mallas. En el caso mío yo escogí la malla 1 y la malla 2. O sea, yo escogí esta y esta. Entonces voy a ir a la malla 1. Entonces en la malla 1, ¿qué tengo? Voy a poner los términos, voy a colectarlos. En la malla 1 tengo la resistencia de 10 ohmios. Entonces eso sería 10 por I1, quitándole de ohm, ¿verdad? Luego, ¿qué otra cosa tengo? Ah, bueno, yo estoy recorriendo la malla. Recuerden que la recorro en sentido antihorario. Ese es el convenio que les di la semana pasada. Que yo lo estoy haciendo con este convenio. Bueno, entonces la estoy recorriendo en sentido antihorario. Y entonces, después de que paso por aquí, me encuentro la FEM. Entonces, la FEM tiene 9 voltios. Y sigo recorriéndola y me encuentro con la I2, que sería la resistencia de 20 por I2. Y ya no hay nada más en esa malla. Entonces, Kirchhoff dice, una vez que colectó todos los términos de esa malla, igualelo a 0. Ahora sí, hay que ponerle los signos. ¿Qué signos van ahí? Bueno, cuando yo recorro la malla en sentido antihorario y me topo la corriente de frente, el convenio es que este término es. Bueno, cuando paso de menos a más, vean que aquí voy en sentido antihorario y paso primero por menos y luego por más. El convenio es que esto es positivo. Y cuando yo recorro en sentido antihorario y voy con el sentido de la corriente, eso tiene que tener signo opuesto a este caso. Por lo tanto, esta tiene que ser negativa. ¿De acuerdo? Y entonces ahí me queda la ecuación 10 y 1, menos 20 y 2, y pasé 9 para acá. Como para ponerlo en forma de un sistema de ecuaciones parecido a este. Y hago lo mismo con la malla 2. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Está claro? Sí. Todo bien, profe. ¿Ah? Todo bien. Todo bien. Ok, entonces la malla 2 sería esto. Y vuelvo a poner los términos que están en la malla 2. Sería 9, 20 y 2, 15, ¿verdad? Que es la batería, y 30 por I3. Y esto es igual a 0. Entonces le pongo los signos. Aquí en la malla 2, el 9 es negativo. El 20 es positivo. El 15 es negativo. Y el 30 es negativo. Y cuando acomodo eso un poquito, me queda 22 menos 33 es igual a 24. Entonces
ahora me queda un sistema de ecuaciones. Entonces, I1 es igual a menos I2 menos I3, 10 I1 menos 22 es igual a menos 9, y 22 menos 33 es igual a 24. Entonces, este es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ahí usted pueden usar la calculadora, solamente que tenga cuidado de que meta bien los números, ¿verdad? En la calculadora, porque recuerdo que hay algunas calculadoras de esas que había que cambiarle el signo a la hora de ingresarlo en la pantalla, ¿verdad? Porque esas calculadoras trabajan con un algoritmo basado en esta cosa, en la matriz escalonada, el método de Gauss-Jordan que se ve en álgebra, ¿verdad? Entonces había que cambiarle el signo para meterlo, que quedara en la forma AX más BY más CZ igual 0. Entonces, si uno no le cambia el signo, la calculadora interpreta otra cosa. No sé ahora las calculadoras cómo estarán, cómo será ahora el algoritmo ese, pero hay que tener cuidado con los signos a la hora de ingresarlo. Entonces, a lo que quiero llegar es no se confíe de la calculadora. Es decir, si puede, hágalo a mano. ¿Verdad? Resuelva esto a mano, despejar una variable. Por ejemplo, aquí yo ya tengo I1 despejado, ¿verdad? Entonces la puedo meter aquí y acomodo y me queda entonces un sistema de 2 por 2. Y entonces ya ese lo resuelvo y me devuelvo, ¿verdad? Entonces, más bien que la calculadora sea como para que usted, ¿cómo se dice?, se ayude a verificar, ¿verdad?, que esté seguro de que la respuesta que obtuvo a mano corresponde con la calculadora. Ahora, si ya usted tiene práctica resolviendo sistemas en la calculadora, porque ya lo ha hecho en álgebra lineal, lo que sea, entonces de ahí use la calculadora, ¿verdad? Porque estamos también en una situación en donde pues estamos con tiempo, ¿verdad?, haciendo las preguntas. Ok, yo no lo voy a resolver, no voy a hacer el álgebra porque ya eso es de la parte de matemática, ¿verdad? Pero la respuesta que a mí me dio la corriente I1 me da 0.03 amperes. La I1 me da 0.03 amperes. La I2 me da 0.46 amperes. Y la I3 me dio menos 0.49. Ven, este es el caso que les quería comentar. Yo llego a esta respuesta y me da menos 0.49 amperes. Entonces, claro, me da negativo. Entonces, me voy a la figura a ver qué está pasando y resulta que, como ustedes ven en la figura, la corriente está circulando en sentido antihorario. Vean que la corriente pasa por esta batería, continúa aquí hacia arriba. Cuando llega a este nodo, se bifurca, ¿verdad? Una parte pasa por aquí y otra parte pasa por ahí. Entonces, aquí realmente el sentido correcto de la corriente I3 más bien es el sentido horario. O sea, más bien la corriente está circulando en este sentido, en el sentido horario. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, porque me está dando negativo. Y realmente, con la forma como lo resolví, viendo ahora el circuito, pues realmente lo está haciendo en sentido contrario. Entonces, es posible que en la plataforma le hagan una pregunta así: ¿cuál es el sentido real, ¿verdad?, de recorrido de la corriente? Y le ponen las opciones con el negativo, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos que cambiarle el signo para estar acorde con la pregunta que nos están haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Si no le hablan nada de cuál es el sentido original o real, y nada más le pide las corrientes, pues usted tiene que dar la opción que obtiene con la calculadora, ¿verdad? En este caso sería 0.03, 0.46 y menos 0.49. Pero puede ser que alguna pregunta le haga eso, ¿verdad? Le pregunte, o sea, ¿cuál es el sentido correcto, ¿verdad?, o real. Bueno, entonces cambiándole el signo. ¿Dudas? Ok, bueno, le podrían también preguntar, una vez que ya tienen las corrientes, puede ser que venga una pregunta, como son de marca con X, solo le pueden pedir una cosa, ¿verdad? Entonces, o dos cosas. Entonces, podría ser que venga una opción que le diga
Ok, la corriente que pasa por la resistencia R2 y su correspondiente potencia disipada es, se le está pidiendo dos cosas. La corriente que pasa por la resistencia R2 y su correspondiente potencia disipada. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, ni modo, hay que resolver todo el circuito porque no podemos encontrar una corriente en los parámetros. Ya ustedes saben que hay que resolver el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Pero entonces le están haciendo una pregunta específica en un resistor. Entonces, la corriente I2, la respuesta es que es de, ¿cuánto nos dio? 0.46 amperes. ¿Ok? Y su correspondiente potencia disipada en ese resistor. Entonces, recuerden que potencia disipada es I cuadrado por R. Entonces, yo ahí tendría que coger la corriente I2, punto 46 al cuadrado y multiplicarla por la resistencia, que son 20. Vean que aquí amperios al cuadrado por ohmios me tienen que generar las unidades de potencia, que son watts. Entonces, habría que hacer esa operación. Entonces, ya usted da la corriente y la potencia que obtiene. Okay. Ahora, otra cosa. Pasa lo siguiente, le podrían decir que cuál es la corriente en la resistencia R3 y su correspondiente potencia disipada. Entonces vean lo que yo me he encontrado, los errores. La corriente I3 es menos 0.49. ¿Ok? Perfecto. Y le dicen, y su correspondiente potencia. La potencia disipada en el resistor R3 es I cuadrado por R igual. Entonces vean lo que hacen algunos. Cogen la corriente, 0.49, lo elevan al cuadrado y dejan el menos afuera. Y multiplican por la resistencia, que son 30. Vean el error. Es un error común. Se olvidan de eso y dejan el menos afuera cuando ese menos debería estar dentro del paréntesis. Y lo dejan afuera, hacen la operación, ¿verdad? Es decir, elevan al cuadrado, multiplican por 30. Y resulta que en la plataforma, adivinen qué, hay una opción donde la potencia es negativa, con la magnitud correcta. Y claro, si usted no tiene cuidado en eso, se fue con todo, ¿verdad? Entonces, cuidado, ¿verdad? La potencia siempre es un valor absoluto. Eso nos lo dijeron desde Física General 1, ¿verdad? Entonces, la potencia no puede ser negativa. ¿Ok? Entonces, la opción aquí correcta es que aunque la corriente usted la reporte negativa, la potencia tiene que ser positiva. Bueno. Les cuento esto porque es que ya los he visto por ahí, no solo, sobre todo los he visto en los exámenes presenciales, ¿verdad? Que sacan el menos, es un error, ¿verdad? Y le dan la potencia negativa. Bueno, entonces ese era un problema con Kirchhoff que quería volver a hacer uno para comentar esto de las mallas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo está claro? Bueno, recuerden que esta es la última clase, ¿verdad? Lo que nos quedaría es la hora de consulta del miércoles, de mañana. Y ya con eso estaríamos para el examen del domingo, ¿verdad? Los grupos míos, bueno, más o menos, siempre la mayor parte de las veces los promedios están arriba del global, ¿verdad? O sea que el promedio del grupo está mejor que el promedio general de toda la cátedra. Pero esta vez los grupos quedaron muy pequeños, ¿no?
Y vean este problema. Este es un problema típico de... He visto cosas parecidas por ahí en la plataforma. Le dicen que es un cubo sólido. Hecho de plata. Y la densidad de la plata, dicen que el valor es 10.5 gramos entre centímetro cúbico. Y le dice que ese cubo tiene una masa de 90 gramos. Entonces calcule lo siguiente. Dice que halle la resistencia a R entre las caras opuestas del cubo. Y le dan la resistividad. R es 8 ohms. Recuerden que en el capítulo de corriente se nos acabó el abecedario, ¿verdad? Entonces hay que usar letras que hemos venido usando para otras cantidades físicas. Entonces vean que aquí está la ρ de densidad volumétrica, masa entre volumen, y está una ρ, que es la ρ que yo le pongo una R. Les dije que íbamos a ponerle una R, el libro no lo hace, ¿verdad? Para recordar que es la resistividad, ¿verdad? Entonces que no se les vaya a hacer un enredo con eso, ¿verdad? De todos modos, las unidades no hay forma de que nos confundamos, ¿verdad? Ok, entonces le pide la resistencia entre las caras opuestas del cubo. O sea, como que si lo viéramos, bueno, es un cubo, ¿no? Entonces, yo lo que me imagino es un cuadrado, donde están pidiendo la resistencia aquí, ¿verdad? Como que si lo viera el perfil, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo hacemos esa parte? ¿Cómo calcularíamos la resistencia ahí? Si llegaran a pedir eso. Es una pregunta de marketing. Es una pregunta típica del marketing. ¿Qué podríamos hacer ahí? Vean que en realidad yo lo que hago es que me apoyo mucho el hecho de que el volumen de un cubo es la arista del cubo, ¿verdad? Y entonces de ahí yo puedo despejar el lado. Porque el lado es la raíz cúbica de V. Y V es, y densidad, perdón, es masa entre V. Por lo tanto, V es M entre ρ. Y el interés ahí sería que la L es la raíz cúbica por la masa entre ρ elevado a 1/3. ¿Está bien? Y entonces lo que hago es que divido, hago esa operación. Sería entonces 90 gramos entre la densidad, que son 10.5, y eso lo elevo a 1/3. Estos son gramos entre centímetro cúbico. Y por supuesto, con esas unidades me van a dar centímetros, ¿verdad? Pues a mí esa L me da 2.47 centímetros. O sea, es un cubito muy chiquitito, ¿verdad? O sea, es un cubito de lado. Es como un cubito de esos, como un de estos de, ¿cómo se llama? De los que usan para jugar, de esos cubos, ¿verdad? Que usan para hacer apuestas, ¿verdad? Son pequeñitos. Entonces, ese es el lado. Y esos son centímetros. Vean que aquí tengo que pasarlo a metros, porque me están pidiendo la resistencia, ¿verdad? Entonces, la resistencia, ¿qué sería? La resistencia de la resistividad, R, ¿verdad? Multiplicado por L entre A. Entonces, yo me imagino esto con esta sección transversal que es L por L, ¿verdad?
Entonces, esta es el área. Entonces, aquí sería rho R multiplicado por L, y el área es L al cuadrado. Entonces, aquí puedo cancelar un L con un L cuadrado. Y me queda rho R entre L. Entonces, lo que tengo que hacer es dividir la resistencia. Vamos a ver aquí arriba. Lo que hacer es dividir la resistividad, que son 1.59 por 10 a la menos 8 megas por metro entre la L, que es 2.47, pero cuidado, esto hay que pasarlo a metros. Entonces, para pasarlo a metros, ¿qué hago? Pongo el 2.47 y lo multiplico por el prefijo 10 a la menos 2. Ya yo sé que eso me quedó en metros. O lo divido entre 100, como ustedes quieran hacer. Y aquí cancelo los metros y ya yo sé que la respuesta está bien. Esa resistencia me da, a mí me dio 7.77 por 10 a la menos 7 ohmios. Hay que jugar el 77 en el gordo. O el 7. Bueno, esa sería la resistencia. ¿Hay alguna duda de esta parte? Claro. El problema tiene parte B también. Ok, entonces la parte B del problema, vamos a verla, dice si hay un electrón, la parte B dice si hay un electrón de conducción por cada átomo de plata, determine la velocidad de arrastre promedio de los electrones cuando una diferencia de potencial de 10 a la 21 por 10 a la menos 5 voltios, está viendo la V de arrastre, la velocidad de deriva, conocido una diferencia de potencial de 1 por 10 a la menos 5 voltios. Dice, cuando una diferencia de potencial se aplica entre las caras del cubo. Okay. El número atómico de la plata dice que es 47. Yo creo que eso, no sé si se usa aquí. El número atómico es 47. Y la masa atómica o masa molar es 107.87 gramos por mol. Entonces le están pidiendo la velocidad en metros sobre segundo. Voy a volverlo a leer. Dice, si hay un electrón de conducción por cada átomo de plata, determine la velocidad de arrastre promedio de los electrones cuando una diferencia de potencial de 10 a la menos 5 voltios se aplica en las caras opuestas. El número atómico de la plata es 47 y su masa atómica es 107.87 gramos por mol. De su respuesta en metros por segundo, dice. Okay. Entonces, ¿cómo calcularíamos ahí la velocidad de arrastre? ¿Cómo haríamos? Bueno, vean que la velocidad de arrastre yo la puedo obtener de esta forma. J, que es la densidad de corriente, es Q de N por el ¿verdad? Entonces, pues yo de aquí despejaría la V. Sería J entre Q por N, ¿verdad? Entonces, pues yo puedo calcular la corriente.
porque la corriente hago la ley de Ohm, ¿verdad? Delta V es igual a I por R. La resistencia la calculé en la parte A y el delta V me lo están dando. Entonces, de aquí yo lo que me sugieren es que calcule la corriente, que sería delta V entre R. Entonces, yo divido 10 a la menos 5 voltios entre 7.77 por 10 a la menos 7 ohms. Y eso, revisen ahí jóvenes. A mí eso me da, que lo tengo aquí como un signo de pregunta. Yo tengo 12.87 amperes. Tal vez si alguno hace el cálculo, a ver si está bien. Profe, ¿cuánto dice que era? 12.87. Sí, los valores ahí del voltaje. 10 a la menos 5. Entre 7,77 por 10 a la menos 7. Sí, es 12,87, profe. Sí. Entonces, bueno, ya con eso, entonces calculo la J. Porque la J es siempre A. Entonces, cojo los 2,87 amperes y lo divido entre el área. Y el área es el área del cuadrado. ¿Verdad? Esta área sería el lado, que fueron 2.047 por 10 a la menos 2 metros elevado al cuadrado. ¿Cuánto dará eso? Es que no lo tengo aquí. La J. Bueno, yo creo que no se necesita porque, bueno, sí, si uno quiere lo hace así, ¿verdad? Pero sí está bien. ¿Cuánto da eso? Profe, a ver si va bien. 2.047 por 10 a la menos 2. 2.047 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Se ve un poquito borroso. Eso me quiero decir. No sé, me imagino que no se ve bien la pizarra. Es que esta pizarra está aquí en el frente de la casa. Bueno, no en el frente, sino en la pared, pero a esta hora está haciendo un sol. Yo tengo la puerta de la cochera cerrada, pero igual entra se ilumina demasiado, ¿verdad? Bueno, profe, a mí me da 30.714.5. 30.714 metros cuadrados. Amperes entre metro cuadrado. Ajá. Bien, entonces ahora uso la formulilla de la V. La V sería J entre Q por N. Esta Q en este caso se cambia por la carga del electrón, ¿no? Porque usamos positivo por la N. Entonces, la J ya la tengo, es eso que usted me está dando, 30.714. Y la carga del electrón también la tengo, es 1.609. 30.714 amperes entre metro cuadrado entre la carga del electrón, que es 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb por la N. Mira la N. Mira la densidad de los portadores de carga. Pero no me la dieron. Entonces, como no me la dieron, uso esta formulilla. N entre el número de Avogadro es igual a rho de densidad, ¿verdad? Entre masa molar. Entonces la N aquí es rho por NA entre la masa molar. Y la rho sí la tengo porque me están diciendo que es 10.5, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y... Profe, igual hay, aunque sean... Se pone, pero se convierte a kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? si quiere hacerlo de una vez, yo no lo hice, yo cogí todo. Vamos a ver, yo puse todos, la densidad, que son los 10.5,
está en gramos por centímetro cúbico. Multiplico por el ρA, que son 0.0, digo por el NA, 6.022 por 10 a la 23 electrones por mol, ¿verdad? Y lo divido entre la masa molar, que es 107.87 gramos por mol. Entonces, esto que yo hago aquí, al final la respuesta a mí me da 5.86 por 10 a la 22 electrones por centímetro cúbico. Entonces, como yo no cambié las unidades, como lo que usted está diciendo, que hay que pasarlo kilogramos por metro cúbico, si uno quiere lo pasa antes, ¿verdad? Pero como yo no lo hice así, pues entonces ahora lo que tengo que hacer es que hacer el factor de conversión. En esa base de centímetros cúbicos hay un metro cúbico. Entonces cancelo centímetros cúbicos y ya eso me queda en electrones por metro cúbico. Y eso me da 5.96 por 10 a la 28. 5.96 por 10 a la 28 electrones entre metro cúbico. Y eso sería lo que pongo aquí. Y pondría 5.96 por 10 a la 28 electrones entre metro cúbico. Y toda esa combinación de unidades, metros cuadrados, entre amperes, coulomb, todo eso se tiene que cancelar y quedarme metros sobre segundo. A mí me da la respuesta de esa velocidad, me dio esa V me da 3.27 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Revisen ahí a ver si lo vamos. Bueno, vamos a continuar. Prueba me da 3,22 por 10 a la menos 6, pero debe ser algún decimal. Ah, sí, sí, debe ser algún decimal ahí que... es que yo la hice con la corriente. O sea, yo no calculé la densidad, sino que de una vez sustituí la corriente en una forma y puse el área abajo. No sé si ahí hay alguna cifra que redondeé mal, ¿verdad? Pero si le da por 10 a la 28 está bien. Por 10 a la menos 6 está bien, ¿verdad? Las velocidades de arrastre son muy bajas, ¿verdad? Porque realmente nada se mueve. O sea, el modelo es una aproximación, recuerden, ¿verdad? Pueden venir preguntas conceptuales de eso, jóvenes. Entonces, léanse la parte conceptual del modelillo ese de los electrones de conducción. Entonces, le pueden hacer una pregunta de esas, de este modelo, qué sé yo, es aproximado debido a que, por ejemplo, entonces le pueden poner el campo es constante, la velocidad de arrastre es muy alta, la velocidad de arrastre es muy baja, la temperatura no cambia, cosas así, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes conozcan, o sea, que sepan, digamos, un poquito de la teoría que le da el libro ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a hacer otro problema.
Denme un momento para ver algo aquí en la cámara. Si lo tengo corregido. Está bien. Está bien. Ok. Bueno, entonces, este problema dice un capacitor esférico contiene una carga de 3.30 NC. Cuando está conectado a una diferencia de potencial de 220 voltios. Dice si sus placas están separadas por vacío y el radio interno de la esfera exterior es de 4 centímetros. El radio interno, ¿no? El radio interno es el real. Si el radio interno de la esfera exterior es 4 centímetros. Se lo están dando. Le puse signo de pregunta. El radio interno de la esfera exterior. Ah, no, mentira. Es el RE, ¿verdad? Porque vean lo que dice la redacción del problema. Dice: un capacitor esférico contiene una carga de 3.3 cuando está conectado a una diferencia potencial de 220 voltios. Dice: si sus placas están separadas por vacío, recuerden que el capacitor esférico es un núcleo sólido y un cascarón, ¿verdad? Pero lo que le están diciendo es que entre el cascarón y el núcleo está vacío. Dice: y el radio... Pero esto no entra. Ahora que lo veo. Porque esto es de capacitancia. La capacitancia ya se evaluó. ¿Verdad? Sí, profe. Sí, entonces no lo considero. No lo tomo en cuenta. El anterior sí entraba, ¿verdad? Porque era corriente. Sí, no me haga caso. Este no entra porque ya eso se lo evaluaron ayer, precisamente. Este sí. Este le dan 2 alambres. Yo creo que hay en una plataforma hay algo parecido. Le dan 2 alambres. Puede ser la figura aquí. Algo así. Entonces este alambre tiene una longitud de 3 metros. Y este tiene una longitud de 3 metros. Entonces el alambre más grueso es de cobre. Profe, Dime. ahí hay un compañero que está pidiendo que lo deje entrar porque se desconectó. Ok, sí, gracias. Ya le di. Dice: un alambre de cobre mide el diámetro del alambre de cobre es 0.05 centímetros de diámetro. Dice 3 metros de longitud y tiene una densidad de portadores de carga N de 8.50 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Dice, como se muestra en la figura, el alambre de cobre está sujeto a una longitud igual de alambre de aluminio, cuyo diámetro es el diámetro del aluminio es 0.01 centímetros. Y densidad de portadores de carga de 6.02 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Entonces dice una corriente de 0.4 amperes. Fluye a través de ambos alambres. Se supone que es una corriente estacionaria. Recuerden que el modelo de conducción, la corriente es estacionaria, ¿verdad? Eso hay que tenerlo presente, ¿verdad? Quiere decir que no cambia, ¿verdad? No es función del tiempo.
Entonces, usted puede tener varios alambres conectados, que la corriente, siempre que esté en una continuación del otro, en serie, ¿verdad? La corriente es la misma. Entonces, ok, la pregunta que le hacen es, calcule la densidad de corriente en los dos alambres. Calcule la densidad de corriente en los dos alambres. Entonces, pues ahí lo que habría que hacer es usar la fórmula de la densidad de corriente. Vamos a seguir la fórmula aquí. Entonces, está pidiendo la densidad de corriente. La J del cobre y la J del aluminio. Esa parte es muy sencilla porque es únicamente aplicar la fórmula principal, ¿no? Entonces la densidad de corriente vamos de la forma más, con los datos que tenemos, ¿no? Que sería entonces U igual medio es igual a NQ VD por A. NQ VD por A. Entonces, si paso esto a dividir y entre A de la J, y esto es N por E. Pero, pues en este caso la densidad de corriente me sirve más calcularla por aquí, ¿verdad? Porque tengo la corriente que pasa por cada alambre, que es la misma, y tengo el área. Lo que habría que hacer es, para el J del cobre, coger la corriente y dividirla entre pi, diámetro sobre 4, al cuadrado del cobre. Y para el aluminio, sería I entre pi, diámetro cuadrado del aluminio, entre 4. Muy sencillo. No lo voy a hacer, pero ¿por qué escogí esa pregunta? Ya vi por ahí en la plataforma que hay preguntas de este tipo, pero entonces le dicen, ok, la razón de las densidades de corriente del aluminio al cobre, o del cobre al aluminio, ¿verdad? Entonces, si le dijeran, por ejemplo, que le den esta figura y le digan la razón de las densidades de corriente, cobre, aluminio, lo que está diciendo es, coja la densidad que ya calculó el cobre y divídela entre la corriente. Y esto aquí le va a dar un factor distinto de 0, ¿verdad? Le va a decir cuánto más grande es una que la otra. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado en la redacción, el orden en que le dan eso. Porque si le dicen la razón de la razón de las densidades de corriente del aluminio al cobre, entonces lo que le está diciendo es ponga J del aluminio entre J del cobre. O sea, hay que ver el orden en que se lo dicen en la redacción para entonces uno hacer la fracción. Porque ya ustedes saben, en las opciones están las dos. Entonces, es saber si usted leyó con cuidado la pregunta. ¿De acuerdo? Profe, entonces, si están comunicados, la corriente siempre es la misma. Lo que difiere es la densidad. Lo que va a cambiar es la densidad y, por supuesto, la velocidad de deriva es la que va a cambiar también, ¿verdad? En ese mismo problema, le piden también que haya las velocidades de deriva para los dos alambres. O también le pueden decir la razón de las velocidades de deriva, ¿verdad? Del cobre al aluminio. Entonces, lo que quieren es que uno use esta fórmula, es decir, que haga V, VD, J entre N por E.
Ok, entonces por eso me dan las N's, ¿verdad? Del cobre y del aluminio, para que uno la sustituya aquí y que haga la razón, por ejemplo, la razón de la deriva, sería la razón de las velocidades de deriva del cobre al aluminio. Entonces sería la del cobre en el numerador y la del aluminio en el denominador. Y eso le va a dar un factor aquí distinto de 0, ¿verdad? Y distinto de 1, obviamente, ¿verdad? No puede ser que sean iguales, ¿verdad? Entonces esto no puede ser 1 ni puede ser 0. Una es mayor que la otra, ¿verdad? En un factor determinado. Entonces, este material se presta mucho para eso, para que las preguntas en la plataforma sean calcule o la razón de, o el cociente de las velocidades, o el cociente de las densidades de corriente, ¿verdad? O le dicen que ya por ahí hemos hecho algo parecido, qué sé yo, si le dan esta misma figura y le dicen que el área, el diámetro de este conductor es D y el diámetro de este es D cuartos, se redujo a la cuarta parte. Entonces, calcule la razón de las velocidades de deriva o calcule la razón de las densidades de corriente. Entonces, esa pregunta es súper común ahí en la plataforma, ¿verdad? Que le dan esos factores en los que cambian los diámetros y entonces le están diciendo que calcule alguna de esas cosas. Profe, y la carga obviamente siempre es la carga del electrón, ¿verdad? Sí, siempre Porque va a estar. siempre se trabaja con lo mismo. Sí, siempre esta carga, ellos le ponen Q en el libro porque podría ser que sea una carga que esté dada en términos de la carga del electrón. O sea, por ejemplo, que Q sea, no sé, 3E, 3.2E, algo así. Digamos, otro tipo de partículas con carga negativa que vayan por ahí. Correcto. No preguntarían eso en el examen. Ajá, otro tipo de partícula que le den la carga, o que le den la carga explícitamente, o que se la den en términos de E. Recuerden que la carga está cuantizada, ¿verdad? La carga en cualquier objeto, un alambre, se puede escribir como un múltiplo de la carga fundamental del electrón. Entonces, por eso ellos ponen en la fórmula primero Q, porque puede ser cualquier otra cosa, otra carga. Pero si no, le van a decir que es el modelo de los electrones de conducción. Entonces, cuando la redacción del problema, que por ahí yo ahora leí uno así, un electrón de conducción, ya le está diciendo que la carga que va a utilizar es 1.602 por litro de aire. Entonces, esa pregunta hay que... es decir, esas preguntas no hay que olvidarlas, porque pueden salir con algo así, ¿verdad? Pueden salir con una pregunta en donde le piden... Profe, Sí. y si nos salieran con otro tipo de partícula que tendremos igual que usar la corriente ahí como la dan, no hay ningún cambio en la corriente. Sí, no hay ningún problema, porque aquí el modelo, la corriente es la misma, ¿no? Es un modelo estacionario, o sea, la corriente que pasa por este alambre es la misma que pasa por este. No es cierto, ustedes saben que no es cierto, porque ya tenemos una fórmula que es R, ¿cómo se llama? La fórmula de resistencia que da en el mismo capítulo, que es esta, ¿verdad? R es igual a ρ por L entre A. Entonces la resistencia no es la misma, ¿verdad? Pero para eso es que en este problema le están dando las mismas longitudes, para que más o menos sea lo mismo, pero realmente no, ¿verdad? Es una aproximación. Entonces, Pero la resistencia no era la misma, pero la corriente sí. sí, se supone que la corriente que cruza por un alambre pasa por la otra. Es lo que le está diciendo, que suma eso. Pero entonces, digamos, si yo hiciera el mismo problema con otra partícula que tuviera, digamos, 2 veces la carga del electrón, podría usar la misma, si me dan corriente, yo uso esa corriente. O no tengo que multiplicar por 2 la corriente porque los electrones tienen No hay que multiplicarla por 2 ni nada de eso. La única forma es que sea un problema en donde le especifiquen, o sea, le den datos, le sugieran que la corriente no es la misma en cada dispositivo, pero le tienen que dar datos para que usted la calcule, con ley de Ohm o por alguna otra forma, ¿verdad?
pero le tienen que dar los datos. Si no le dicen eso, se supone que la corriente que pasa por un alambre, sí, es la misma que pasa por aquí, por el otro. Entonces, esto de densidad de corriente hay muchos. Un montón de, hay una lista enorme de problemitas de estos, todos son parecidos, ¿verdad? Y son más sencillos que, o sea, este material me parece a mí que es más sencillo que lo que hemos estado viendo antes de ley de Gauss, eso, ¿verdad? Más formulero. No por ello quiere decir que sea súper fácil, ¿verdad? Sino que me refiero a que también no hay nada de cálculo, ¿verdad? Entonces, eso simplifica un poco a la hora del uso de las ecuaciones. Bueno, este problema dice que cuál es la corriente, cuál es la velocidad de arrastre, está pidiendo la V de velocidad de deriva, que también se llama así, de los electrones de conducción de un alambre de cobre, cuyo radio es 900 micrómetros y tiene una longitud de 15 metros. Es un alambre, es un hilo, ¿verdad? Un hilo de cobre. Los que usan para, los que antes usaban para telefonía, ¿verdad? Eran delgadísimos. Y dice, cuando tiene una corriente uniforme de 17 miliamperes. O sea, es un alambre que le pasa esa corriente. Y se supone que cada átomo de cobre aporta un electrón de conducción a la corriente y que la densidad de corriente es uniforme en la sección transversal del alambre. O sea, que le está diciendo que J es uniforme. ¿Cuál es el caso? Siempre va a ser el caso. De que no sea un alambre, ¿verdad? Que no sea uniforme. Por ejemplo, el caso de, ¿cuándo puede ser eso? Bueno, por ejemplo, el caso de algo así. Como una especie de algo así. Como lo que le ponen a los perros. Entonces, aquí tendría un radio R y aquí tendría un radio R. La J no es la misma. Entonces, pero entonces tendrían que sugerirle una figura así, dársela, para darle a entender que J no es uniforme. Bueno, entonces ahí ese problema está teniendo la V. Para calcular la V, pues yo uso la formulilla que pusimos ahora, que es la fórmula V igual VD es igual, también la podemos poner así, ¿verdad? I entre N por E absoluto N por el radio. Y me está diciendo que es cobre, ¿verdad? Ya que necesito la N del cobre. Entonces la N del cobre era el rho del cobre por el número de Avogadro. Pues estas preguntas de la plataforma también he visto que no le dan todos los datos. O sea, no le dicen, digamos, le hablan de cobre, de aluminio, pero es para que usted vaya y busque metal. Entonces aquí es un caso en donde hay que ir a averiguar, a ver quién era el número de Avogadro, si vamos se le olvidó, que era la masa, la densidad del cobre.
aquí son 8.96 por 10 a la 3, que yo aquí lo pongo en kilogramos sobre metro cúbico, por el Na, que es 6.022 por 10 a la 23 electrones por mol. Y la masa del cobre hay que averiguarla, hay que buscarla. 63.54 por 10 a la menos 3 kilogramos entre mol. Ahí tengo la masa molar del cobre. Ya con eso calculo el N. N me dio 8.49 por 10 a la 28. O vean que en el libro también, otra cosa, en el libro hay un ejemplo que está en los primeros del capítulo 26. Es con cobre, sí, es con cobre. Y ya ahí le dan la N del cobre. Entonces, si ya usted la sabe, si ya recuerda que en un ejercicio que usted tiene hecho por ahí o que vio en el libro, está el valor de la N del cobre, no lo calcule, ¿no? O sea, de una vez vaya y lo usa porque siempre va a ser el mismo. Entonces, yo lo estoy haciendo aquí en el caso de que uno no recuerde, ¿verdad? De ninguna forma cómo se calculaba, cuál era el N del cobre. Entonces, ya lo tengo ahí, lo que hago es que sustituyo aquí la VD de la corriente, que son 17, nada más que cuidado, hay que multiplicar esto por 10 a la menos 3, ¿verdad? Para que eso me quede en amperes. La N ya está, es 8.49 por 10 a la 28 metros a la menos 3. ¿Qué más? La E es 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Y la A, que sería la S314 por el radio, y el radio es 900 micrómetros. Entonces esto es 900 multiplicarlo por 10 a la menos 6 para que me quede en metros, y eso le va a dar al cuadrado. Ok. Y haciendo todo eso, a mí me da, tal vez para que lo verifiquen, a mí me dio 4.9 por 10 a la menos 7 metros de longitud. Y ahí está la VD. Tal vez verifiquen a ver si da eso. Tienen que ver si yo lo hice bien. Entonces, el problema tiene parte B también, pero ya son partes más sencillas. En la parte B le dice que calcule la densidad de corriente en este alambre. Es facilísimo. La densidad de corriente es I entre A. Se pudo haber hecho antes, ¿verdad? Se tenían los datos de la corriente entre el área. Profe, está bien la velocidad. Ok, está bien, gracias. La densidad de corriente la mina 6.7 por 10 a la 3 amperes entre metro cuadrado. Y luego le dice que calcule la carga total de los portadores. La carga total de los portadores de carga. ¿Cuál sería la carga total? Esa preguntilla, esa no hemos hecho ni una sola, ¿verdad? Podría ser que salga una en el examen. La carga total de los portadores de carga. Pues recuerden que aquí una cosa es la carga total y otra cosa es la densidad de carga, ¿verdad? Es coger para la carga total, ¿qué haríamos? Voy a borrar por aquí. La carga total de los portadores de carga. Eso sería un total, lo llamo yo así, es la N multiplicado por la A, por la L, la longitud de la ¿No es A. la corriente por tiempo, profe? También, si lo puede ver así, también sí. Por él. Pero digamos, yo tengo esa fórmula.
Esa yo sé que funciona. Si es corriente por tiempo, sería, vamos a ver, corriente es carga por unidad de tiempo. Sí, es corriente por tiempo. Tiene la corriente, pero ¿y el tiempo? Sería, ok, la velocidad de deriva es distancia entre tiempo, ¿verdad? En este caso sería la longitud de la lambda. Habría que ver si sale por aquí. Cambiando aquí tiempo por L entre VD. Eso podríamos verlo de ambas formas a ver si sale. Sí, lo que estoy viendo es que no sé cómo transformarla aquí. Digamos, aquí se puede hacer ya porque la corriente la tengo, la L la tengo, son 15 metros, y la velocidad de arrastre lo calculé en la parte A. Entonces tengo todos los numeritos, ¿verdad? Y por aquí sería comparar con esos numeritos. La N también la tengo. La N es del 849 por 10 a la 28. Pero vean, esta pregunta no habíamos hecho uno, podría ser que sea algo de eso. El área es 254 por 10 a la menos 6. Ya está en metros cuadrados, ¿verdad? El alambre hay que dividirlo entre 100 porque para tenerlo como la cosa. No, ese 15 no hay que dividirlo entre 100, ¿verdad? Porque está. Déjenme ver los datos. Es que son 15 centímetros, jóvenes. Vean, aquí son centímetros. Pues por eso es que yo aquí lo divido entre 100.15. ¿Y qué me falta la I? 1.602 por 10 a la menos 19. Y todo eso me da 5.18 por 10 a la 3. O le pueden decir que en términos de E, esa es otra, entonces no multiplican por eso, sino que solamente multiplican esto y dejan la E a un lado. Pues podría aparecer la respuesta así también, ¿verdad? Pero entonces a mí me da 5.18 por 10 a la 3. Habría que ver si por aquí, este otro lado, me da, haciendo la corriente, que son 17 por 10 a la menos 3, por punto 15, entre la velocidad de arrastre 4.9 por 10 a la menos 7. A ver si da esto mismo. Sí, profe, casi. 5.200. ¿Queda lo mismo? Sí. Sí, este modelo no puede ser muy complicado. Esto es basado en cosas de la física clásica. Es un modelo de principios del siglo XX, ¿verdad? No había mucho en ese momento cómo complicarlo, ¿no? Pero hoy en día, si ya ustedes ven si se meten a buscar los modelos, o sea, las teorías nuevas, ¿verdad? De punta, se llaman, ya son modelos súper complicados, ¿verdad? Son modelos ni siquiera son analíticos, son computacionales, ¿verdad? Son totalmente numéricos, ¿verdad? Y por supuesto describen el comportamiento de una manera, ¿verdad? Excelente, ¿verdad? Óptima. Y lo siguen mejorando, ¿verdad? Cada día. Pero estos modelos son clásicos, ¿verdad? Ahí está Newton metido, no nos podemos sacar de encima Newton así de fácilmente, ¿verdad? Es decir, Newton en ingeniería influye demasiado, ¿verdad? En física ya no tanto, ¿verdad? Es decir, al día de hoy, en 2020, Newton ya, no es que no sea importante, sino que, es decir, ya hizo su parte, ¿verdad? Es decir, ya las teorías hoy en día no necesitan a Newton, pero en ingeniería es el amo y el señor, ¿verdad? Muchas de las cosas que se hacen en ingeniería civil, por ejemplo, mecánica, es con Newton. Pero igual eso se puede ver en una clase avanzada, ¿no? Sí, igual, una clase avanzada, ¿de qué dice usted? ¿De ingeniería o de qué? ¿Física? De ingeniería.
Ingeniería eléctrica, para ser preciso. Sí, no, en ingeniería eléctrica, los ingenieros que estudian todo lo que tiene que ver con diodos y toda esa cosa, tienen que meterse a ver la parte, digamos, ¿cómo se llamaría? Las aproximaciones modernas que hay, ¿verdad? Por supuesto, sí, sí. Lo que pasa es que para física, ya física va como que va en eso, va como adelante un montón, ¿verdad? Es decir, así, la ciencia se comporta así, ¿verdad? Y por ejemplo en mate, nosotros los físicos estamos, digamos, en pañales en comparación con los matemáticos, ¿verdad? Es decir, los matemáticos ya han hecho un montón de cosas, van allá como 1000 años adelante, ¿verdad? Y el físico todavía no sabe dónde usar esa matemática, ¿verdad? Vamos como rezagados, ¿verdad? Pero el matemático, como no necesita aplicarlo, él simplemente lo desarrolla, ¿verdad? Usando un punto de vista lógico, ¿verdad? Pero el físico, sí, todavía no hemos llegado a lo que ellos están usando actualmente, ¿verdad? Nosotros en física usamos muchas de las teorías de finales del siglo XIX, por ahí. Entonces, es así, ¿verdad? La ciencia funciona así en la ingeniería. Bueno, entonces, pues yo pensaba quedar aquí y está la hora de consulta del miércoles, se pueden conectar. Ahí es para sacar dudas concretas, ¿verdad? De los problemas del libro. Y hoy sería entonces, esta es la última clase del curso, ¿verdad? Y entonces, recuerden que el examen que sigue es el próximo domingo, ¿verdad? Sobre este material. Profe, antes de que yo entrara, que fue como el cuarto para las 10, ¿no hicieron ningún problema de circuitos? Hicimos uno, Ok. hicimos uno con las leyes de Kirchhoff. Igual con los sentidos de la corriente, las convenciones. Sí, o sea, hicimos todo eso, lo volvimos a analizar, pero con números. Es que el que yo hice la semana pasada fue solamente así, simbólico. Entonces esta vez le puse números a las resistencias y calculamos las corrientes y luego discuto ahí lo de la potencia. Pero igual, también voy a subir la clase de la tarde. Entonces, en la clase de la tarde, si tienen tiempo, ¿verdad? En esa clase yo tiendo a hacer problemas distintos, ¿verdad? Para no decir lo mismo. Entonces, voy a ver si en la tarde tal vez hago otro problema distinto de circuitos, por si lo quieren ver, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces... Profe, y una pregunta adicional, nada más como para confirmar. Entonces, del examen de ayer, lo que hago es ir a la revisión y buscar los screenshots de esa pregunta del dieléctrico y enviárselos por correo, ¿correcto? Correcto. Si usted tiene una pregunta que le salió un dieléctrico, la busca, me manda el pantallazo, con que se vea el número para yo saber, para yo poderlo buscar a usted, ¿verdad? Y entonces hacerle el cambio. Yo veo la pregunta y si es de un dieléctrico, pues lo que he hecho con los que me han, lo que voy a hacer, perdón, con eso es que les doy el punto y ya, porque ese material no se evalúa. Eso lo que me pasó a mí es que me salió la primera vez en la mañana y en la noche ya no salió ninguno. Como que parece que lo corrigieron. Sí, es que alguien metió, digamos, el que le tocó meter de capacitancia, seguro no se fijó, el profesor o la profesora que le tocó ese tema, seguro metió dieléctrico, o sea, tradujo todo el banco, ¿verdad? Porque a nosotros nos dan el banco en inglés y lo traducimos. Y entonces, de seguro no se fijó y tradujo parejo a todo. Y una vez que lo hizo la traducción, fue y metió las preguntas sin percatarse de que estaba metiendo cosas con dieléctrico, ¿verdad? Muy probablemente fue eso. Hizo trabajo extra. Hizo trabajo extra. Yo por eso, yo trabajo con mi asistente así, yo me mandan el banco y enseguida ojeo, cuando están en inglés, ¿verdad? Ojeo una por una, ¿verdad? Y me he encontrado preguntas que, ¿cómo le digo? Que son del tema, pero que nada que ver. O sea, es una pregunta, qué sé yo, una pregunta que para mí si no tiene sentido, no, ¿verdad? Entonces yo enseguida la marco. ¿Verdad? Y entonces cuando mi asistente comienza a ayudarme con la traducción, yo le paso la lista a él y le digo, de ese banco hay que quitar esta y esta. ¿Verdad? Y entonces así hemos trabajado, ¿verdad? Pero igual siempre se nos escapa algo, ¿verdad? Siempre se le escapa a él algo ahí
o a mí, sobre todo a la hora de pasarlas a la plataforma. Ese es el problema mayor, ¿verdad? Porque cuando usted la pasa a la plataforma, esa plataforma, digamos, desconfigura. Si usted mete algunas cosas, algunos datos, le aparece otra cosa o se lo interpreta de otra manera. Entonces, nos ha pasado que metemos una pregunta y después vamos a verle y resulta que salen unos símbolos raros, ¿verdad? ¿No? Todavía no entendemos por qué es, ¿verdad? Entonces hay que volver a abrir la pregunta, ¿verdad? Y comenzar a revisar a ver por qué es que lo interpreta así, ¿verdad? Más que nosotros las metemos en LaTeX. O sea, yo uso LaTeX para meter la pregunta. Entonces, la plataforma, unas cosas de LaTeX las entiende y otras no. Y eso no lo sabíamos al principio. Entonces, yo metí todo, pensando que la plataforma interpretaba eso y no, resulta que no. Entonces, nos tocó aprender a meter esa simbología con el asistente, ¿verdad? Y yo que también me pongo ahí. Eso es una trabajada, ¿verdad? Hay que dedicarle tiempo a eso para meter esas preguntas. Pero bueno, el otro semestre, ese banco ya se va a depurar más, ¿verdad? Porque se meten más preguntas y se mejoran las que ya están, ¿verdad? Entonces, se va a ir enriqueciendo poco a poco, ¿verdad? Yo pienso que en unos años, como para el próximo año, yo creo que la universidad no quiere perder toda esta experiencia de este año, ¿verdad? Entonces, muy probablemente los cursos de física o de química, no sé, vayan a tener las dos versiones. Es decir, vayan a tener una versión presencial cuando cuando volvamos, ¿verdad? Y una versión digital, o sea, de esto virtual que digo. Entonces, Pero eso está muy bueno, realmente. sí, entonces todavía no se sabe cómo va a ser, ¿verdad? Pero muy probablemente la física 2 tenga 2 exámenes presenciales y 2 virtuales, ¿verdad? Entonces, 2 presenciales que son de desarrollo, ¿verdad? Como siempre han sido, y 2 virtuales que son de marketing X, ¿verdad? O que nos digan que no, que abramos un curso virtual y que hagamos un curso presencial por separado. Eso ya va a depender mucho. Aquí prácticamente los que toman la decisión son los estudiantes, ¿verdad? Ellos son los que van a decirle a la U que quieren, ¿verdad? Entonces, creo que ya la U va camino a eso, ¿verdad? Pero tampoco hubiera sido tan complicado, digamos, hacer la clase virtual, pero el examen presencial. Todo es lo más, si lo más difícil es hacer el examen, que se haga el examen presencial y todo lo demás virtual, para el curso virtual, ¿no? Sí, lo que pasa es que con las clases virtuales, el principal problema que hemos tenido es que no son homogéneos, ¿verdad? Es decir, no todos hacemos lo mismo. Ya ustedes ven en el caso mío, hay veces ni me oyen, o esa pizarra, ¿verdad? Hay veces no se ve bien. En cambio, hay otros que usan una tablet y van escribiendo en la tablet y no ven al profesor, ¿verdad? Pero entonces, escuchando las opiniones de los estudiantes, es difícil ponerse de acuerdo, porque hay estudiantes que han manifestado que ellos aprenden mucho cuando ven al profesor, cuando ven los gestos del profesor, o sea, son muy visuales, ¿verdad? Ven al profesor que se vuelve en la pizarra, escribe, y hay otros que no, y otros que dicen, no, yo con oírlo, yo entiendo lo que él está diciendo, ¿verdad? Entonces, es un mundo esto, ¿verdad? Es decir, unificar la clase para hacer un examen de cátedra, es decir, que sea igual para todos, es lo que cuesta, ¿verdad? Porque no todos damos la misma clase con la misma, es decir, con la misma calidad, ¿verdad? Hay unos que dan una clase muy bonita, ¿verdad? Hay otros que, por ejemplo, un día vine a clase, ¿verdad? No voy a decir nombres, y el profesor estaba metido como en un cuarto, o sea, un cuarto y una luz tenue, entonces cuando él escribía en la pizarra, y no se ve casi nada. Y parece como que es de noche. Entonces uno dice, pero y él no se dará cuenta que el muchacho no ve nada de lo que está escribiendo él, ¿verdad? Y ahí da las clases así. Entonces, ese es un caso. Entonces, el otro año, la idea de la U es mejorar esta parte. Si el curso si va a continuar virtual, mejorar esto, ¿verdad? A ver cómo hacemos para hacerle llegar el material al estudiante de la forma más clara posible. Pero yo creo que va a quedar una parte virtual definitivamente en los cursos, en la evaluación, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces un placer de haber trabajado con ustedes durante el semestre y pues por ahí estamos en contacto, ¿verdad? Para el asunto de la entrega de promedios cuando se venga la fecha de hacerlo. ¿Profe, va a subir algo el jueves? Voy aquí.
¿Va a subir algo el jueves? No, Ok. no. Profe, y en hora de consulta podría preguntarle ahí un tema de capacitancia. Es que no me quedó claro. Es algo que preguntan con trabajo para separar placas. No, Uy, no vi nada de eso en ninguna parte. pero eso es con dieléctricos. ¿Había No, visto? lo hacían aún sin dieléctricos. Ah, ok. Entonces el trabajo es el cambio de energía potencial. O sea, lo que se Pero, da profe, sí, es que pero es que ahí me sale siempre que el trabajo es la energía potencial almacenada porque es esa diferente de cero. Es a menos cero. Entonces sería el cambio de los cambios. Sí, no, hagamos una cosa, mejor lo vemos el miércoles, usted comparte la pregunta y entonces ahí vemos a ver qué es cómo se resuelve, cómo lo haríamos. Ok, gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Bueno, Gracias jóvenes, por todo, profe. sí, con gusto. Bueno, los que están, hasta luego, Ignacio, José Pablo Briceño y Luis. Hasta luego, Muchas entonces. gracias, profe. Bueno, profe, Profe. gracias por el curso. Mucho gusto, Hasta hasta luego. luego.